Hola mi gente querida, hoy nos encontramos en el taller Racing del amigo, ¿cómo es su nombre? Mario Andrés Martínez, José Olinder, acá en el municipio de Toro Valle, taller Racing. Especialista en restauración de motores de motos para alta competencia. Como vemos aquí, las motos las acondicionan para correr, para circuitos de competencia. Aquí les hacen las modificaciones y cambios que tienen que hacerle para que los motores queden dando más del 100% y ellos poder rendir en sus competencias, ya que también él es piloto de esas motocicletas. Entonces yo les debía un video que había prometido sobre cómo se coge el tiempo de la chispa en los motores de ciclo Otto. Ya lo habíamos hecho en un Renault 9 y había explicado brevemente cómo se adaptaba un sistema de encendido electrónico en estos vehículos. Ahora lo vamos a ver cómo se hace en los motores de 4 tiempos y de 2 tiempos en las motocicletas. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento que se debe de tener en cuenta. Continuando, mi gente querida, con el tema que tiene que ver sobre el sincronismo, el time de la chispa en los motores de 2 y 4 tiempos. Aquí nos encontramos con una moto que están restaurando, la están acondicionando para alta competencia. Aquí tenemos el experto, que es el que se encarga de esa función, y vamos a ver cuál es la inquietud que tiene. Bueno, el problema es que acá tenemos cigüeñales de motos de alto cilindraje que normalmente quitamos el cigüeñal original y colocamos cigüeñales de estas motos a esta moto para que nos quede con más rendimiento, pero el problema es que nos pierde el punto exacto de la chispa. Entonces vamos a preguntarle a José Olinder cuál es el punto o cómo debemos encontrar ese punto exacto cuando montamos estos cigüeñales Racer en esta moto. Cuando nosotros tenemos esta situación a resolver, señor Don Mario, experto en estos temas de mecánica de alta competencia, tenemos que tener varios puntos a saber. Primero que todo, debemos tener el conocimiento del funcionamiento del motor de 2 y 4 tiempos. Teniendo en cuenta que el motor de 4 tiempos hace el ciclo Otto en 2 vueltas del cigüeñal, o sea, 4 carreras del pistón, una hacia abajo haciendo admisión, la otra hacia arriba haciendo compresión, la otra hacia abajo haciendo fuerza o explosión y la otra hacia afuera haciendo escape. Lo que vemos ahí que hizo 4 ciclos en 2 vueltas del cigüeñal. Pero el motor de 2 tiempos nos hace los mismos 4 tiempos en una sola vuelta. ¿Por qué? Porque él baja haciendo explosión y a la vez está preparando para hacer la admisión en la parte inferior del pistón. Y a la vez que está bajando, entonces está haciendo fuerza y escape. ¿Por qué fuerza y escape? Porque cuando hace la explosión ha girado unos cuantos grados, por ahí unos 130, 150 grados, y se abren las lumbreras del cilindro de escape, del cilindro escape y hace escape. O sea que en una bajada hace fuerza y hace escape. Mientras que la admisión y la compresión la hace cuando empieza a subir, hace compresión y por la parte inferior está haciendo admisión. Por encima hace compresión y por debajo hace admisión. Todo eso lo hace el motor de 2 tiempos en una sola vuelta del cigüeñal. O sea, una bajada y una subida hace 4 ciclos. Teniendo en cuenta ese tema, entonces ya lo vamos a poder aplicar en el motor, en cualquier motor, sea de 2 o 4 tiempos. Teniendo en cuenta también que la chispa o ignición debe de estar casi siempre entre 10, 11, 12, 13 grados antes del PMS. Cuando se presenta esta situación de que involucran diferentes cigüeñales, diferentes volantes, diferentes componentes de una y otra moto para mejorar el rendimiento y darle más potencia cuando cambian de combustible, por decir por metanol o octanol, o combustibles de alto rendimiento como los combustibles que tienen más octanaje, entonces hay que modificar el punto de ignición. ¿Cómo se hace? Vamos a ver entonces en esta moto
¿Cómo es el procedimiento para hacerlo? Aquí tenemos varias volantes o varias volantas, como algunos lo pueden llamar. Un volante en sí lo que hace es acumular inercia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le rebajan a las volantes o a las volantas, ponen unas más grandes, otras más pequeñas, pero en fin, ellos varían de acuerdo al rendimiento que tienen que dar. Las volantes de 4 tiempos tienen marcado el PMS, que viene con una T, ¿sí? Con una T. Vamos a ver si encontramos otra más clara. Aquí está la T, luego F y 2 rayitas. ¿Qué quiere decir la T? Es el PMS. Ya vamos a explicar brevemente qué es el PMS. Luego viene aquí una F, que es Foul Pounds, y aquí tiene el tiempo ya de donde debe estar máximo la chispa. Entonces vamos a ver en el motor cómo es este tema. Y en estas motos, en esta volante trae pues el sobresaliente para la captadora. Entonces vamos a ver en un motor cómo es que es este tema de las volantas y cómo se coge el tiempo. Aquí tenemos una moto de la marca Suzuki. Originalmente ella trae un cilindro de 2 tiempos y aquí tenemos la volante original. Tiene una sola rayita. ¿Por qué una sola rayita? Y aquí tenemos una guía que está en la carcasa. O sea, la volante tiene una rayita y la guía está en la carcasa. O sea que ella tendrían que coincidir acá. En este motor ya fue cambiado el cigüeñal. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de un cigüeñal a otro. Cuando nosotros cogemos un cigüeñal, vemos que por un lado va el piñón de la caja y por el otro lado va la volante. En el caso del piñón de la caja no es la referencia que necesitamos, pero en la volante sí. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la mayoría de los volantes traen la cuña sobre el bulón. Aquí lo podemos ver que está en línea. Aquí podemos ver que esta cuña está en línea con el bulón. Y aquí también tenemos que ese cuñero está en línea con el bulón. O sea, con el eje que soporta la biela. Todo lo vemos así en fila. ¿Sí? Aquí vemos en fila con el bulón. Y todos están así en él. Pero resulta que ahí no para todo. La volante tiene una platinera, una portabobinas. Tiene una portabobinas. Que nosotros la podemos tener en diferentes posiciones en el motor. Entonces, de acuerdo a esa posición en que se encuentra en el motor, nos va a dar una diferencia de tiempo. Nos va a dar una diferencia de tiempo según la posición en que se encuentre aquí la portabobinas. También las volantes tienen los imanes. Y cada volante puede tener imanes en diferentes posiciones. No todos van a tener los imanes en la misma posición ni la misma cantidad de imanes. Todo eso repercute en la cogida del tiempo. Entonces vamos a ver ahora sí en un motor cómo se haría o cómo hace el fabricante para colocar sus marcas. Teniendo en cuenta que en el motor de 2 tiempos solo él coloca la marca de la chispa. Porque no tiene eje de levas, no tiene válvulas, no tiene nada de eso, porque el cilindro hace toda esa función de válvulas. Entonces el volante no tiene más marcas, pero en el motor de 4 tiempos sí tiene el PMS, porque los mecánicos necesitan ubicar el PMS del motor, ¿sí? Entonces el fabricante le deja la marca que tiene que ser, aquí está la T, que quiere decir punto muerto superior, la T. Bueno, entonces vamos a ver, ahí esa parte está obviada en el motor de 2 tiempos. ¿Por qué obviada? Porque el motor de 2 tiempos no tiene válvulas, las válvulas están en el cilindro.
En el motor de 2 tiempos, sí, el mecánico necesita tener esta T para acondicionar la cadenilla y los demás elementos de sincronismo, como el eje de levas y la cadenilla. Entonces él necesita la T. En aquí no la necesita. Entonces, en el motor de 2 tiempos no se necesita sino solo el de la chispa. Por eso el motor de 4 tiempos tiene todas estas marcas: el del eje de levas y el de la chispa. El de la chispa tiene que estar unos grados antes del PMS, aquí lo vemos, teniendo en cuenta que puede funcionar en este o en este. En este va a estar más adelantadita y en este va a estar más atrasadita con respecto a la T, que es el PMS. Entonces vamos a ver ahora sí en el motor cómo es el procedimiento para hacerlo. Normalmente ya sabemos que un motor por dentro tiene un cilindro y tiene un pistón. ¿Qué hace el fabricante? Primero que todo, él coge el PMS. Ya sabemos de que esta volante en este motor es de este motor, pero el cigüeñal no. Entonces ahí nos da una diferencia bien grande. Y si de pronto el pistón lo han modificado o lo han cambiado, entonces también nos va a diferencia. Aquí encontramos de que esta es la marca que él dejó para coger la chispa. Tendría que dar exactamente aquí, en la marca que él dejó. Pero como vemos aquí en el movimiento del pistón, no sucede. Aquí va subiendo, 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 va subiendo. Y aquí ya pasó la marca. Ya la pasó. ¿Qué quiere decir? Que no coincide. ¿Por qué? Porque todavía estaba subiendo y ya había pasado la marca aquí. En este motor originalmente la chispa está 10 grados antes del PMS. Brevemente les voy a explicar qué son 10 grados antes del PMS. La circunferencia de la volante tiene 360 grados. Si nosotros queremos saber lo de los grados, entonces es muy sencillo. Cogemos y medimos la volante en redondo y dividimos 360 entre los centímetros que nos dé la volante, y ahí vamos a saber a cuántos grados equivale los 360 grados, a cuántos centímetros equivale. Vuelvo y explico. Dividimos 360 grados, que es la circunferencia de la volante, entre unos centímetros que tiene la volante. Es decir, medimos la volante en redondo y decimos tiene tantos centímetros. Entonces convertimos esos 360 grados en centímetros. Y ahí, después de que sabemos eso, entonces ya vamos a saber por cada centímetro cuántos grados es. Ya sabiendo eso, entonces ubicamos el PMS y decimos 10 grados antes del PMS tiene que saltar la chispa. ¿Cómo hacemos para ubicar el PMS en una moto que supongamos no tiene marcas, o que las marcas que tienen no nos sirven porque ya son cambios que se han hecho? Es sencillo. Miremos bien fijamente cuando el pistón está arriba. Aquí lo bajé, ahora lo vamos subiendo, teniendo en cuenta que estoy haciéndolo en el sentido de giro del cigüeñal. En este caso el cigüeñal gira así, entonces lo vamos subiendo, hasta que el pistón dejó de subir. Ese destornillador me va indicando cuándo deja de subir. Cuando dejó de subir, ahí hago una marca. Aquí está. Hice una marquita. La primera marca. Enseguida lo sigo girando y vemos cuando empieza a descender. Ahí hago otra marca. Enseguida devuelvo la volante y en el medio de esas dos marcas hago la marca del medio, que me indicó que ese es el PMS de este motor. ¿Por qué el PMS? Vuelvo y repito, empieza a subir y en la primera marca dejó de subir. Luego lo sigo girando lentamente y cuando él empieza a bajar, hice otra marca. Entonces ahora devuelvo la volante y en el medio de esas dos marcas hice un medio. Ese es el PMS, o sea, es un punto muerto donde el pistón no se está subiendo ni está bajando, está muerto.
Entonces el PMS en este motor quedó en el medio. Ahora yo cojo, para saber el punto donde tiene que dar la chispa, entonces yo, habiendo hecho la conversión de cuántos centímetros me equivale los 10 o 12 grados, entonces yo digo antes del PMS 10 o 12 grados. Puede dar esa, teniendo en cuenta que este es el PMS, entonces antes del PMS tiene que darme 10 grados. Como la volante gira así en este sentido, y aquí este es el PMS donde está este medio, entonces la chispa me tiene que dar antes, muy posiblemente antes de esta primera raya que hice, porque aquí fue donde terminó de subir, y la chispa tiene que quedar antes de que de que termine de subir, o sea que esa chispa quedaría aproximadamente por aquí, ¿sí? Teniendo en cuenta que el PMS es este, entonces yo hice ya esta marca, teniendo en cuenta que de aquí a aquí deben de haber 12 grados. Repito lo de los grados. Se divide 360 grados entre la circunferencia de la volante en centímetros. Y ahí vamos a saber a cuántos grados equivale un centímetro. La fórmula es 10, 11, 12, 13 grados en motores de 2 tiempos. En los motores de 4 tiempos es más diferente. ¿Por qué más diferente? Porque el sistema electrónico tiene un sistema que se llama de avance automático, y a medida que aceleramos la chispa se adelanta más y más para poder que el motor responda. En los motores antiguos venía un sistema mecánico que adelantaba la chispa por medio de unas pesas. Por decir, la Honda 125, esas motos antiguas traían ese sistema, unas pesas que iban en el eje de leva y adelantaba la chispa cuando era con platinos. Algunas traían aquí en la volante también un sistema que adelantaba la chispa en unos cuantos grados, 5, 6, 7 grados. Entonces, teniendo claro que el rendimiento de los motores tiene que ser antes del PMS, ¿por qué antes del PMS la chispa? Por una razón muy sencilla. Si la explosión se produce cuando el pistón ya empieza a descender, el pistón ya empieza a descender, entonces ya se habrá perdido potencia. ¿Por qué? Porque mientras se sucede la explosión, hay unos grados de giro del cigüeñal. Y dependiendo del tipo de combustible que estemos usando, pues la explosión puede ser más lenta o puede ser más rápida. En los combustibles de alto octanaje la explosión es más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que la chispa tendría que estar menos adelantada, porque si la ponemos muy adelantada, entonces va a devolver el cráneo, va a tratar de devolver la biela con el pistón, y se va a producir lo que se llama un golpeteo, o que el motor se le oye un gruñido, y eso le va a restar potencia en los motores. En los motores diésel, como la combustión es más lenta, la CPM se consume más lentamente, la explosión se produce más lentamente, entonces la inyección debe estar adelantada hasta 20-25 grados, o sea, mucho antes de que el pistón haya coronado. Entonces, dependiendo del tipo de combustible, sabemos dónde debe estar el time de la chispa. Espero que este tema, para todas las personas que están en estos armados de motores, modificaciones y cambios, pues tengan en cuenta todo esto. El fabricante de los motores diseña, fabrica, calcula todo esto que estoy hablando, haciendo muchas pruebas de rendimiento, pero siempre va a tener un patrón. ¿Cuál es el patrón? Las marcas. Él con las marcas va a trazar, va a adelantar, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener una lámpara de time. Vamos a ver aquí cómo es el procedimiento con la marca de time. Aquí tenemos ya las marcas hechas, ¿sí? Que acabamos de hacer. Con esta lámpara vamos a ver entonces si esa chispa está bien en este motor o tiene que hacerle algunos cambios, dónde la está dando, porque con esta lámpara es que podemos ver eso. Sin la lámpara no lo podemos ver. Entonces vamos a ver cómo es que se ve, pero solo girando, que la chispa esté funcionando. Como podemos ver, la chispa la está dando. Ahí
4 marcas que hicimos y la está dando exactamente de la primera a la segunda marca. Entonces vamos a determinar qué tan perdida está. Como vimos aquí, la marca la está dando exactamente en este sitio donde hicimos la marquita. Según las conjeturas que hablamos, ahí tendría que estar dando la chispa. ¿Por qué? Porque dijimos aproximadamente entre el PMS, que es y que es el donde empieza a descender, la chispa la tendría que estar dando en el intermedio. Aquí vimos cómo la está dando ahí en el intermedio. O sea que este motor está perfectamente bien ahí. Determinado por las acuciosas cuentas que hemos hecho y por lo que nos ha mostrado la lámpara de prueba. Sin la lámpara de tiempo, no había podido saber eso. Entonces, los invito a que se aperturen de una lámpara de time aplicable a cualquier vehículo, porque los motores que trabajan con chispa requieren la lámpara para poder ver las marcas, así como hicimos en el Renault 9, que estuvimos explicando un poco sobre eso, pero ya lo hicimos, fue a pulso sin lámpara, pero es la misma explicación que allá acá, solo que aquí se hizo más acuciosamente. Bueno, mi gente querida, los invito a que se suscriban a mi canal, les den like en la campanita y estén atentos a los videos y a las personas que les interesan todos estos temas, y también para que adquieran mis productos que andan en Hotmart en este momento sobre electricidad como oportunidad de negocio y todo lo que tiene que ver sobre energía solar. Estamos ya en proyectos de grabar aproximadamente 5 productos más de cómo se arman motores de arranques para las motocicletas, cómo se hace toda la instalación en una motocicleta, cómo se hace toda la parte eléctrica en un vehículo o en un tractor, en una máquina, todo lo que son sistemas de carga. Bueno, ahí estamos en estos procesos y los invito a que estemos siempre acuciosos, si podemos usar esa palabra, en mis proyectos, en mis videos, a las personas que les interesan estos temas.